¿Qué es aquello con lo que sueñas? ¿Qué es aquello que tu alma anhela? Aquí hablamos de todo lo que nos inquieta como jóvenes católicos. Dios, la Iglesia, nuestra fe, la actualidad, nuestro llamado en un mundo tan revolucionado. Jóvenes soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos. Muy buenas a todos los jóvenes soñadores que nos están escuchando. Ya saben un poco más o menos cuál es la dinámica de algunos programas. Hay veces donde no estaremos en la cabina de grabación, por lo tanto no estaríamos grabando en vivo. Habrá otros días donde grabemos las sesiones, pues los episodios. Aparte, incluso Ana Paula y yo, Emi, su presentador, estando en distintos lugares. Entonces, como pudieron haber escuchado seguramente en todo el programa de hoy, viernes, que empieza, ustedes saben, a las 6, en vivo, pues escucharon a Ana Pau hablándoles un poquito acerca del trabajo. No como que menospreciándolo, sino, mejor dicho, dándole su lugar adecuado. Porque muchas veces nosotros ponemos nuestros trabajos por encima de nuestra persona. Ponemos el hacer encima del ser. Y a veces hacemos cosas, pero a la vez no somos nada o no logramos realmente hacer algo. Entonces, yo creo que esto podríamos reflexionarlo a la luz del episodio de la semana pasada que hablábamos sobre la tibieza, cómo hoy en día el ser humano se dedica a hacer y se afana por justamente obtener muchos logros, pero haciendo y no dándose un espacio para ser, para mejorar como persona. Por ser me refiero a mejorar como persona, a hacer cosas que realmente contribuyan no solamente a tu talento o a tu intelecto o a alguna dimensión de tu persona, sino a todo tu ser, a todas tus dimensiones de forma integral. Es decir, sí al intelecto, sí al espíritu, sí a la parte emocional, sí a la salud mental, pero también sí a la comunidad, sí a las circunstancias y sí a todo lo que me rodea. Es decir, que pueda yo ser como ese faro de luz que pueda iluminar todos los aspectos de mi vida y no solamente se quede iluminando algo que termina siendo en algo autorreferencial, en algo egoísta a veces incluso, de querer solamente iluminarme yo a mí mismo y querer ser orgulloso de decir, bueno, trabajo porque quiero ser el mejor en esto. Vamos, de eso no se trata la vida y realmente de eso no se trata la felicidad, porque la felicidad es compartida, la felicidad se consigue cuando realmente la transmites al otro. Ya saben, como decía la palabra, hay más felicidad en dar que en recibir. Pero bueno, entonces ahora me toca a mí, Emiliano. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes, como bien lo decía Ana Pau. Yo quisiera hablar sobre un tema que pienso que muchas dimensiones de la Iglesia Católica viven. Tiene que ver mucho con la tibieza, pero también con... Ahora no voy a hablar tanto de la tibieza, sino con el hecho de no vivir radicalmente la fe. ¿Y a qué me refiero con no vivir radicalmente la fe? Que bueno, estoy de todos modos aludiendo a la tibieza, sí, pero quiero abordarlo desde una perspectiva diferente. Nosotros, al no vivir de modo radical nuestra fe, es decir, las enseñanzas que provienen de las Sagradas Escrituras, ¿no? Nosotros como católicos también de la mano con el magisterio, de la mano con la tradición y bueno, otras religiones, por ejemplo los protestantes, o el judaísmo, etcétera, etcétera, que no viven de modo radical, sino de un modo superficial. Esto, ojo, puede pasar en la Iglesia Católica como en cualquier religión, pero vamos. Sí corremos el riesgo a no dar frutos, es decir, como a no transmitirlo del mejor modo para contagiar esa motivación a los demás, esa espiritualidad a los demás, esa fe a los demás, esa felicidad a los demás. Entonces, hay varios ejemplos. No voy a decir nombres, porque este programa no se trata de criticar, pero yo me he dado cuenta como en algunos lugares, en algunos movimientos, predican, ¿no? Y no voy a decir si es como de los protestantes, de los católicos, porque les digo, puede pasar en cualquier lugar. Claro, ahora sí que como católico considero que nosotros tendríamos que tener más recursos para ir
a la raíz todavía más que otras religiones, porque tenemos no solamente la Sagrada Escritura, como los cristianos protestantes, también tenemos magisterio, tradición, historia, entonces, desde Jesucristo. Entonces, vamos, a mayor recursos para poder ser radical, mayor responsabilidad tenemos de vivirla y mayor responsabilidad tenemos como de que la contagiemos efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a hablar tanto de eso, sin embargo, vamos a mencionar algunos ejemplos de cómo no puede ser vivida la fe radicalmente. Y esto es, por ejemplo, les decía, en un movimiento que se dedica como a predicar, ¿no? Vamos, se dedica a muchas cosas, pero en sus prédicas tienen un nicho de personas, tienen un público en específico que siempre los oyen. Y sí, como que los cautivan un momento, pero yo lo que veo es que se quedan allí, no avanzan más. Es como lo que decíamos de los retiros de la iniciación cristiana, etcétera, como si se quedan ahí, se quedan estancados, no perseveran, no profundizan, y entonces se corre el riesgo a entibiarse y después a ensoberbecerse y después a perderse. Entonces, cuando una prédica no hay en su naturaleza, en una prédica y en el sujeto que la lleva a cabo, esa radicalidad de fe que tiene que ser contagiada, entonces corre el riesgo la persona que escucha de quedarse allí también. Bueno, vamos, esto es obvio, esto es casi que teoría de la comunicación, ¿no? Si el emisor no transmite con la suficiente profundidad un mensaje y el medio, es decir, el mensaje, pues, se queda en la mera superficialidad, el receptor no podrá recibir con la misma fuerza, digamos, un mensaje que debería de ser transmitido con más fuerza, con más profundidad, ¿no? Entonces el receptor se va a quedar igual. Y bueno, les digo, esto pasa mucho en el mundo católico, en el mundo cristiano, en todos los ámbitos, porque, bueno, volviendo al ejemplo de las prédicas, me doy cuenta de que son muy famosas porque están dirigidas a muchos jóvenes. Y sí, en efecto, quizás es uno de los lugares, uno de los movimientos que más alcance tiene hacia los jóvenes. Pero luego ves que no hay coherencia con la radicalidad del evangelio, la radicalidad de la fe con lo que se predica. Como que son muy suaves, para que me entiendan. Vamos, sí, ya, para ya no dar más vueltas. Como que son muy suaves, muy laxos. Entonces, la gente termina siendo suave, muy laxa también. O sea, y esto yo estoy casi seguro que proviene de un miedo, una preocupación a no apartar a la gente. Es decir, les comienzo a dar como lo primero de mi fe para que no sea tan incómodo para ellos y para que ellos no la rechacen. Entonces, se los hacemos papilla, se lo desmenuzamos todo, ¿no? Y poco a poquito le vamos dando de cucharitas a estas personas que necesitan conocer la fe. El problema es cuando se queda allí, como les digo. Entonces, la persona no aprende nunca a masticar lo que es más sustancioso porque no va a poder, le incomoda, ¿no? Y bueno, concretamente con este ejemplo, que no digo nombres, me pregunto, ¿acaso tienen miedo a lo profundo? ¿A lo radical de su fe? Es un tema que tiene que ver solamente con el convivir con la superficie, para entonces ayudar a los que están en la superficie, es decir, a los superfluos. Porque les digo, presentamos muchas veces, cometemos este error de presentar las cosas suavemente para que no choquen estas verdades con las personas. Estas personas que probablemente están en un ámbito más superficial de lo que nosotros estamos. Pero entonces convivimos mucho con la superficialidad de este mundo, de esta visión que tienen las personas, que pues, tal vez eso no sea tan bueno a la larga, porque pudiera ser que nos convierta también en superfluos, ¿no? Convivimos entonces con los que tienen por valores otras cosas que no trascienden, el dinero, por ejemplo, el éxito en el trabajo, como decía Ana Pau. Y entonces tenemos que saber conversaciones o temas de conversación, mejor dicho, que no
tengan nada que ver con la profundidad de nuestra fe, solamente para encajar en esos grupos y para poder hacerles llegar el mensaje de Dios, el mensaje de la verdad. Pues es que, les digo, y muchas veces confundimos con que Jesús hubiera sido así. Vamos, Jesús se acercó a prostitutas, Jesús se acercó a funcionarios públicos, Jesús se acercó a fariseos, Jesús se acercó a toda clase, ¿no? de personas. Pero Él no se adaptó a ellos, en el sentido de que Él no se hizo con esos mismos pecados que tenían ellos, o con esos mismos valores, cosas que ellos tenían por valores, ¿no? Jesús, más bien, sí, se rebajó a la condición humana, pero para demostrarnos que un ser humano podía ser radical en su fe, podía ser profundamente espiritual, podía ser profundamente un buscador de la verdad. Para esto Jesús se rebajó a nuestra condición humana, para demostrarnos que nosotros éramos más que tan solo tener por valores cosas meramente superficiales, como el dinero, como el poder, como el placer, como el éxito. Sí, Jesús se relacionó con prostitutas, con pecadores, con funcionarios públicos, y claro que los amaba. Pero Él no se rebajó a sí mismo a la condición humana para ser con esas características que ellos tenían, para ser como ellos, sino para demostrarles que el carácter natural de ser humano, es decir, que ser humano, ser persona, no tiene que ver necesariamente con esos errores que han cometido los demás seres humanos, las prostitutas, los funcionarios, los pecadores, los fariseos, etc. O los que estaban poseídos, etc. No. Jesús les decía, el ser humano es más que eso. Yo me rebajo a su condición no para ser como ustedes, sino para enseñarles cómo es realmente ser un ser humano, ¿no? Vamos, valga toda la redundancia aquí, ¿no? Esto yo lo veo como un error, les digo, que tienen muchos movimientos hoy en día. Yo espero que los jóvenes soñadores no seamos así, no caigamos en ese error. Pero justamente yo creo que ustedes lo pueden ver también. Como incluso había por allí un video una vez que me apareció de un predicador que para caerle bien al público decía, no, lo único que Cristo quiere es que todos amen y ya, ¿no? Vamos, sí, pero ¿qué significa eso? ¿Cuál es la radicalidad de eso? A veces confundimos el amor con mero sentimentalismo, un amor sin verdad. A veces confundimos el amor con complacer a los demás, cuando posiblemente ellos estén en un lugar que les pueda perjudicar mucho. Y entonces nosotros, por complacer, no les decimos que algo les está haciendo daño, no les decimos que algo de donde ellos están les está perjudicando. Y eso simplemente es complacencia, no es amor. Porque a veces decir no también es amor. A veces corregir es amor. Y lo podemos ver en las obras espirituales de misericordia, como también Jesús nos llama, Dios nos llama a corregir al que necesita ser corregido por medio de una corrección fraterna, a darle el consejo a quien lo necesite, a escuchar a quien lo necesite. O sea, son cosas que debemos de emplear que a veces pueden incomodar, pero esto es realmente amor. Interesarse por la otra persona y desinteresarse un poco, un momento por uno mismo también, que tiene que ver mucho con el bien común, y esto es una de las vías, pues, del amor también, ¿no? Es una de las vías de justamente ser justo, ¿no? Vamos, ser justo es una de las vías para ser amoroso, ¿no? Entonces, no sabemos amar realmente, y esto nos lleva a no ser profundos, esto nos lleva a no ser radicales, esto nos lleva a ser complacientes con los demás, incluso siendo líderes de un movimiento, ya sea cristiano o católico. Caemos en este error por querer transmitir el mensaje que queramos transmitir, por querer contagiar pues lo que nosotros sentimos,
pero no lo logramos porque no lo hacemos con verdadero amor, no lo hacemos con verdadero desinterés de nuestro propio orgullo y con interés de la salvación de las demás personas. Entonces, en una prédica, volviendo al ejemplo de este movimiento, pues habla de muchos valores buenos, pero son literalmente las 3 Bs. Buenos, bonitos, pero baratos. No, los valores que realmente deben de importar en una fe radical tienen que ser caros. Tienen que ser caros para que la gente sepa que no es fácil conseguirlos, pero que una vez que la gente los consiga, dejando atrás la incomodidad, dejando atrás el miedo, la preocupación, es entonces cuando realmente vivirán primero su fe profundamente y radicalmente y serán más felices que nunca antes. Saldrán de su zona de confort. Por poner un ejemplo más, es como si un sacerdote o un predicador hable a la gente sobre ayudar a los que necesitan ser ayudados, los pobres, los enfermos, los discapacitados. Pero que no les hable sobre el hecho de ser empáticos con ellos y ponerse en los mismos zapatos que ellos. Eso es ser empático, claro. Y vivir la realidad que ellos viven para entender entonces su realidad y conjuntamente salir de ese problema. Es decir, y me lo decía mi papá, y me lo decían los siervos de los pobres cuando yo estuve con ellos. O sea, un misionero que por lo tanto ayuda a la gente con escasos recursos materiales y espirituales, no puede ser un verdadero misionero si va y asiste a esas personas, ya sea con dinero, ya sea con pocas oraciones, con estampitas, etc. No. Siendo 2 realidades distintas. Casi que uno viendo hacia abajo a la otra persona y sintiéndose superior y desentendiéndose después de una semanita o después de un tiempo de misión de esas personas. No, un verdadero misionero es aquel que se hace pobre como el pobre, que se rebaja así como Jesús se rebajó a la condición humana, siendo Dios, siendo completamente superior a nosotros. Eso es ser un misionero, quien se rebaja a esa condición, pero que no se adapta o no sigue los mismos criterios de valores que tienen esa gente que justamente está en su error. Vamos, no es lo mismo rebajarse a una condición que compartir mismos errores. No, entonces un verdadero misionero a semejanza de Jesús, de Dios, tiene que rebajarse a esa condición de la persona que quiere ayudar para desde ese lugar, ya habiendo entendido la realidad de la otra persona, lo que necesita y lo que está haciendo mal, por lo tanto también, le ayude. Pero ya no sea solamente esa persona quien suba, sino tú también con esa persona. Así como Jesús subió a los cielos desde aquí de la tierra, siendo ser humano, habiendo muerto primero y después resucitando. Pero bueno, vamos a un pequeño corte. Esto es Jóvenes Soñadores y volvemos ahorita con más. Gracias. Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado y recuerda, Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Jóvenes Soñadores, movamos al mundo juntos, soñando despiertos.